Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy vamos a estudiar en el Daf Yomi, la página 9 del Tratado de Nedarim. Dice la Mishnah, una nueva Mishnah que comenzamos hoy, es decir, vamos a seguir tratando el tema de las Yadot. Habíamos dicho que las Yadot, eran lenguajes que no están claros que está haciendo la persona una promesa, pero igual que el mango de un utensilio me permite sostener el utensilio, el yad de una promesa hace que la promesa recaiga. Dice la Mishnah, que nidre reshaim nadar. Viene una persona y dice, como las promesas de los malvados, yo prometo. Y este lenguaje, mo'il, es decir, funciona. Benazir, ubekorban, ubishwa. Es decir, para alguien que se haga nazir o para ofrecer una ofrenda, un corbán o para hacer un juramento. ¿Por qué? Porque es un yad, es un tipo de yad. La Gemara nos va a explicar a qué se refiere exactamente y en cada caso por qué funciona o no funciona. Ahora, pero si dijo que nidre kesherim, pero si dijo como las promesas de los kesherim, es decir, de las personas que son cumplidoras y que se cuidan, ¿sí? Lo amar klum, no dijo nada. Vamos a ver por qué, porque ellos no suelen prometer, no suelen hacer promesas que después a lo mejor no van a poder cumplir. Veim amar, que nidvotan, pero si dijo como las donaciones de los kesherim yo quiero dar, entonces ahí, entonces ¿cuál es la ley? Nadar, benazir, si lo que él dijo fue con respecto al nazir, Korban, o con respecto a una ofrenda, entonces ahí sí funciona. Vamos a ver, dice la Gemara, que dijimos que nidre reshaim, como las promesas de los malvados. Dice, Bedil Mahaji que amar. Dice, a lo mejor, así es como dijo, que nidre reshaim lo nadarna. Es decir, ¿por qué va a funcionar si dice, como la promesa de los malvados? A lo mejor lo que él está diciendo es, como la promesa de los malvados, no voy a prometer. Lo nadarna. Entonces, Mar Shmuel, dijo Shmuel, Beomer que nidre reshaim hareni. Es decir, nuestra Mishnah está hablando de un caso en el que dice, como las promesas de los malvados, hareni, aquí estoy, o alay, o sobre mí, o vehemenu, ¿sí? Y explica la Gemara y dice, si dijo hareni, aquí estoy yo, benezirut. Entonces él está hablando aquí, ¿de qué? De un caso de nezirut, que se está haciendo nazir. Si dijo alay, bekorban, eso funciona para una ofrenda. Gemenu, eso se refiere a un juramento. Pregunta la Gemara, hareni, cuando dijo aquí estoy, la promesa, dijimos que era para la nezirut. Dilma hareni beta'anit que amar. A lo mejor lo que él dijo es aquí estoy para ayunar. No dijo para hacerme nazir. A Mashmuel, que ya nazir o verle fanat. Entonces está hablando de cuando hay un nazir que está pasando delante de él. Está pasando un nazir y dice como la promesa de los malvados. ¿Sí? Heme aquí. Entonces que lo está comparando con algo que está viendo, que es el nazir que está pasando. Entonces ahí se entiende que él lo que está hablando es justamente de Nezirut. Ahora, Bishbuá, Dilma Gemenu, de Agil Nakeamar, dice sobre el juramento, a lo mejor lo que le está diciendo es sobre algo de que no va a comer. Amar, Raba, dijo Raba, de Amar, él está diciendo que ni de Shaim Gemenu Shelogel. Y Aji, si es así, pregunta la Gemara, Maile Memra, ¿qué es lo que vas a decir? Mau de tema, podría haber sido, lo mafik Shewa, mi pume. La Shon Shewa, él no sacó ningún lenguaje de juramento de su boca. Kamashmalan, por eso viene a enseñarnos la Mishnah que este justamente también se considera como un lenguaje de juramento. Ahora, dijimos en la segunda parte de la Mishnah que Nidre Kesherim, lo amar klum. Si dijo como la promesa de los Kesherim, de los que son correctos, no dijo nada. Que Nidbotam nadar, pero si dijo como sus donaciones, ahí sí. Explica entonces la cámara. Mantana de Shane le Ben Nederlindaba. ¿Quién es este sabio que está haciendo una diferencia entre la promesa o la donación? Lema, digamos, Shelo, Rabbi Meir, pero Rabbi Yehuda, a lo mejor, digamos para empezar que no es ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehuda. De Tania, puesto que se enseñó en una vereita, Tov Asher Lotidor, es decir, dice el versículo en Mishle,
es mejor aquel que no promete que el que promete y después no paga. Veyesh Motkan. Y entonces aquí que aprendemos. Tov, mise u mise. Es decir, que hay algo que es mejor que los dos, que es el que promete y paga. Sheeno noder kolikar, libre Rabbi Meir. Perdón, repetimos. Otra vez. ¿Qué dice el versículo? Tov asher lo tidor. Es mejor el que no promete que el que promete y no paga. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Dice, bueno, pero hay algo que es mejor, que es prometer y pagar. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Sheeno noder kolikar, es decir, ¿qué es lo mejor? No prometer del todo. Esas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Tov miseu mise. Noder o meshalem. Dice, no, mejor que eso es prometer y pagar. Entonces, creemos que hay discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Bien, afilu tema. Pero incluso se quiere decir que es como Rabbi Meir, que es mejor no prometer del todo. Kike amar Rabbi Meir, ben neder, bindaba, lo que amar. Pero eso que dijo Rabbi Meir, lo dijo sobre un neder, una promesa, pero no sobre una donación. ¿Sí? Porque aquí está hablando de tidor, de neder. Entonces, nuestra Mishnah, que hace la diferencia entre neder y nedabá, no es como Rabbi Meir, ni como Rabbi Yehuda. Vea, Katane, y esto que hemos enseñado, que Nitbotam, Nadar, Benazir, Korban, es decir, que se dijo que Nitbotam como las donaciones de los tzadikim, entonces ahí es como si hubiese prometido con respecto al Nazir o con respecto a una ofrenda. Nadab, Benazir, perdón, Tane, Nadab, Benazir, Korban. Entonces enseñó a la Mishnah que donó se refiere a Nazir y a Korban, es decir, en lugar de nadar, le cambia el lenguaje, enséñalo de esta manera. Nadab, Maishanan Noder, de lo. Entonces, ¿por qué el que hace la promesa no funciona? Dilma te va, lidetacala, porque a lo mejor va a llegar a equivocarse, va a prometer algo que después no va a poder cumplir, o que se va a retrasar en cumplirlo. Nedaban a Miló, dice, entonces, porque la donación también puede llegar a caer en un problema lógico con respecto a ella. Dilma ATB, dice Takala, porque a lo mejor también se va a poder equivocar a causa de ello, que se va a retrasar o que no lo va a pagar finalmente. Entonces, porque podría hacer como Ilela Zaken. Dice que Ilela Zaken de Tania se enseña una vereita. Amru al Ilela Zaken Shalom al Adam Beolato Kol Yamam. Es decir, dijeron sobre Ilela Zaken que nunca una persona Ma'al Beolato Kol Yamam. Mientras él estaba vivo, nunca nadie se aprovechó de sus ofrendas. Es decir, no transgredió la prohibición de Me'ilá, de aprovecharse de algo que pertenece al Betamikdash. ¿Por qué? Porque él tomaba el animal, umevía que shehi julin la azara, traía el animal mientras todavía era julin, es decir, no lo habían consagrado todavía, a la puerta del Betamikdash. Umakdisha, y ahí la hacía Kodesh, decía, este animal es para Alay Korban, este es para la ofrenda. Besomejalea, apoyaba sus manos, como la Olá, y lo hacían Shejita. Y de esa manera, en Hashash no hay ninguna sospecha de que se vaya a retrasar en el pago de ese Korban que él prometió, etc. Ahora, Nija, Nedaba de Korbanot. Dice, pregunta ahora, está muy bien esto que me estás explicando, para una ofrenda, para una donación de Korbanot. Ahora, Nedaba de Nezirut, Memar, pero alguien que se dona para ser Nazir, ¿qué es lo que vas a decir? No puede decir, voy a esperar a estar en la puerta del Betamikdash. Entonces, Abar lee que Shimon Atzadik. Él dice como Shimon Atzadik. De Tania, pues enseñó una vereita. Amar Shimon Atzadik, dijo Shimon Atzadik. ¿Qué es lo que dijo Shimon Atzadik? Miyamai lo ajalti asham nazir tamé. Dice, nunca en mi vida comí un asham nazir impuro. Es decir, asham nazir es la ofrenda de culpa que tenía que traer el nazir una vez que había terminado su proceso de nezirut. Dice Shimon Atzadik que él nunca comió de un asham nazir y que era impuro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el corbán era julín, el azará, como explicamos antes. Por lo tanto, nunca comía de esas ofrendas.
El Ejad, salvo de uno solo. Pamahat, va Adam Ejad Nazir Minadarom. Una vez vi que vino un Nazir del sur, que se habían purificado. Y vino al Bet HaMikdash para acercar su ofrenda de culpa, porque se habían purificado. Uritiv, Sheu Yafe Enaim, y lo vi que era muy bello, Betov Roí, de muy buena apariencia. Ukvutzotav Sedurot Lo Taltalim, y su pelo estaba rizado. ¿Sí? Es decir, tenía el pelo maravilloso. A Mártilo le dije, vení, más rayita, le ashkite se areja, Zanae, ¿qué es lo que has visto? O cómo se te ocurrió, qué es lo que has hecho para que ahora tengas que estropear este pelo tan bonito. ¿Por qué? Porque todo nazir, incluso un nazir puro, tiene que raparse el pelo una vez que completó su proceso de nezirut. Entonces le preguntó, ¿qué vas a hacer con tu pelo? A Marlí me dijo, perdón, el nazir le dijo a Shimon HaTzadik, Alachti, perdón, Haiti le aba be'iri. Roé Haiti le aba be'iri. Yo era pastor para el ganado de mi padre en mi ciudad. Alachti le malot minamayan. Una vez fui a llenar agua, cantimploras del arroyo. Venistacalte beba abua sheli. Y vi mi reflejo en el arroyo. Upajaz alay yitzri. Y de repente se fortaleció mi instinto negativo. Ubikesh le tordeni minaolam. Y me quiso llevar a hacer transgresiones, es decir, fíjate qué guapo soy, ¿sí? Le entró el complejo de Narciso, dijo qué guapo soy, fíjate todo lo que podría hacer con esta belleza, etcétera. A Mártilo le dijo este joven a su Yetzer Hará, Rasha, malvado, la matamit gae, ve olam she'eno shelcha, ¿por qué tú te enorgulleces de un mundo que no es tuyo? Bemishu atid, liyodrima betolea, te estás enorgulleciendo de algo que va a acabar siendo gusano, ¿sí? Va a ser comido por los gusanos a fin de cuentas. Abodá, shagalja le shamaim. Entonces, ¿qué dijo? Abodá, es decir, la shon shebua, juro que voy a, cortarme el pelo, le shem shamaim. Miyad, inmediatamente, amati un shaktiv al rosho, ve amarti lo, vení, kamoja yirbu nosre nezirut ve Israel. Levantó el Shimon HaTzadik, que estaba emocionado de ver, y dijo, le besó en la cabeza y le dijo, hijo mío, que como tú haya muchos Nezirim en el pueblo de Israel. Aleja katuv omer ish ki yafli lindor neder nazir lehazir la Hashem. Sobre ti es que está escrito el versículo, cuando un hombre va a hacer una promesa de Nezirut, lehazir la Hashem, para hacer nazir para Hashem. Es decir, que claramente en tus acciones tú te has hecho nazir para Hashem. Ojalá que todos los Nezirim fuesen como tú. ¿Qué quiere decir? Que él no quería comer de ninguna ofrenda de Nazir, pero de él vio que realmente sus intenciones eran el Shem Shamaim y por eso comió de ese Nazir. Matkif le Rabmani vino a preguntar a Rabmani sobre la veraita. Maishena Sham Nazir Tame de lo Ajal, es decir, ¿por qué justamente habla Shimon HaTzadik del Asham Nazir Tame? Hay Asham Metzorah, Asham Talui, Asham Shivcha Harufa, hay otro tipo de Ashamot. ¿Por qué justamente este? Ate al het. ¿Por qué? Porque una ofrenda de corbán normal recae sobre la persona por una transgresión. Es decir, esta ofrenda, perdón, de Nazir recae porque es sobre una persona que se impurificó y transgredió su promesa de Nezirut. Ugnai hula adam hashub. Y es un desprecio para la persona importante de comer de una ofrenda como esta. Entonces, así tenemos una pregunta. Kol Hashamot Nami, todos los Hashamot, también vienen por una transgresión. Se lo lejol, que no coma de ellos, de Algetatu, porque vienen por una transgresión. Amarle Rabiona, le dijo Rabiona a Rabimani, Hainutama, este es el motivo. Que Shem Tohin Nozrin, Ushem Mitameim Verabin Alehem Yemenezirut. Es decir, que Shem Tohin Hem Nozrin, cuando la persona, Kasher Reshaim, Mitharetim,
cuando la persona se arrepiente de sus acciones y de su conducta, dice, yo necesito apartarme de todo esto, me voy a hacer nazir. Bien. Y cuando se impurifican, entonces están añadiendo días sobre su nazirut, porque van a tener que hacer lo que hemos dicho, el asham, traer la ofrenda, cortarse el pelo, etc. Y después tienen que volver a empezar con un periodo de nazirut, porque se impurificaron en la nazirut. Y por eso, mitjaretim bahem, ahí se arrepienten de que en un principio habían tomado la nazirut. Dice, ay, ¿por qué me metí en este jaleo de hacerme nazir? Ahora eran 30 días, ahora voy a tener que hacer otros 30 días. Benimseu, Meviim, Julín, Lazra. Y se va a encontrar que cuando traigan su ofrenda de nazir, no lo van a hacer de pleno corazón, y entonces va a ser como si estuviesen trayendo un julín, un animal que no está santificado, al Azra, al Betamikdash. Pregúntale a Marayaji, si es así. Afil un nazir tahor, ¿nami? Entonces también un nazir que es tahor. ¿Por qué justamente nazir tamé? Nazir tahor lo de Amude Amit Nafshe de Yaholindo. ¿Por qué? Porque ese nazir, ¿sí? No tenemos esa sospecha. Porque cuando él se hace nazir, él evalúa y dice, es un tiempo que yo sí voy a poder cumplir de Nezirut, esos 30 días. Entonces ahí no tenemos la sospecha de que después dijo, se me hizo insoportable. A priori se considera que sí que lo iba a soportar. Hasta aquí hemos visto por qué nuestra Mishnah no va según la opinión de Rabbi Meir. Bezrat Hashem, antes de Shabbat Kodesh, veremos la segunda parte que nos va a hablar sobre la opinión de Rabbi Yehuda. Hasta aquí llegó el Daftet. Bezrat Hashem nos encontraremos, Hizku, Veimzu y Shabbat Shalom.